El farol parpadeó, escupiendo una luz amarilla enfermiza sobre la calle empedrada. La humedad se adhería a la piel como una segunda capa. Avonwood. Un nombre que sonaba a promesa de refugio, pero que últimamente solo evocaba una inquietud persistente. Yo era Daniel, un historiador aficionado, atraído a este pueblo por rumores. Rumores de una anomalía, de una disonancia en la realidad. La gente del pueblo hablaba de la quietud, un silencio antinatural que descendía sobre Avonwood cada noche, sofocando hasta el más mínimo sonido. Al principio, lo tomaron por un fenómeno meteorológico extraño. Luego, las desapariciones comenzaron. Mira la foto. Esta es Martha Ellsworth. Una panadera de 78 años, conocida por sus bizcochos de manzana. Desapareció hace 6 meses, simplemente. Se levantó por la mañana, preparó la masa, y luego, nada. Su horno aún estaba caliente, la masa a medio amasar sobre la encimera. No había señales de lucha, no había pistas. Simplemente, se había desvanecido. Marta no fue la única. En los últimos 2 años, 7 personas han desaparecido sin dejar rastro. Todos residentes de Avonwood. Todos, personas comunes y corrientes. Alquilé una habitación en la posada, El Ciervo Dormido. Un lugar sombrío, con un ambiente cargado de secretos. El posadero, un hombre corpulento llamado Silas, era parco en palabras. Cada pregunta sobre las desapariciones era recibida con una mirada evasiva y un silencio prolongado. Me dijo que Avonwood era un lugar tranquilo, un lugar donde la gente vivía una vida sencilla. Pero sus ojos me decían otra cosa. Hablaban de miedo, de conocimiento reprimido. Mi investigación me llevó a la biblioteca del pueblo. Un edificio antiguo, polvoriento, repleto de volúmenes olvidados. Pasé horas revisando los archivos locales, buscando alguna pista, alguna explicación. Encontré registros parroquiales, mapas antiguos, documentos oficiales. Nada que indicara la causa de las desapariciones. Pero entonces, encontré un diario. Un diario encuadernado en cuero negro, sin nombre, fechado en 1888. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante y fluida. El autor, que se identificaba solo como describía Avonwood como un lugar próspero, una comunidad unida. Pero a medida que avanzaba la lectura, la caligrafía se volvía más irregular, más frenética. Hablaba de extraños sucesos, de sueños perturbadores, de una presencia invisible que acechaba en los márgenes del pueblo. La quietud se intensifica, escribía. Los animales huyen. Las plantas se marchitan. El aire se vuelve pesado, opresivo. Siento algo observándonos. Algo que no pertenece a este mundo. La última entrada, fechada en la noche de la gran tormenta de 1888, era aterradora. Han llegado. Están aquí. No podemos escapar. El diario terminaba abruptamente, con una sola palabra escrita con tinta temblorosa, olvidar. La tormenta de 1888. Recordé haber leído algo sobre ella en los registros históricos. Una tormenta devastadora que había azotado a Avonwood, causando inundaciones y deslizamientos de tierra. Pero lo que no había sabido era que la tormenta había coincidido con un evento aún más extraño. La repentina desaparición de la mitad de la población del pueblo. Las autoridades lo atribuyeron a la tormenta, a las inundaciones. Pero el diario de sugería otra explicación. Decidí visitar la iglesia del pueblo. Una estructura gótica imponente, con vidrieras que representaban escenas bíblicas. El cura, un hombre anciano y demacrado llamado Padre Michael, me recibió con una sonrisa forzada. Me contó la historia de Avonwood, una historia de fe, de perseverancia, de comunidad. Pero su mirada, como la de Silas, estaba llena de una tristeza profunda, de un secreto oculto. Le pregunté sobre el diario de Su sonrisa se desvaneció. Ese diario, es una mentira, dijo con voz ronca. Una invención para asustar a los niños. Pero noté un temblor en sus manos, una vacilación en su voz. Sabía que me estaba mintiendo. Esa noche, la quietud descendió sobre Avonwood con una intensidad inusual. El silencio era absoluto, opresivo.
Caminaba por las calles vacías, sintiendo una presencia invisible que me seguía. De repente, escuché un sonido. Un susurro. Un murmullo indistinto que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte. El susurro se hizo más fuerte, más claro. Formó palabras. Palabras en un idioma desconocido. Palabras que resonaban en mi mente, provocando una sensación de terror primordial. Entonces lo vi. En el centro de la plaza del pueblo, entre la niebla, apareció una figura. Una figura alta, delgada, envuelta en sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía que me observaba. Sentía que me juzgaba. La figura extendió una mano, y de sus dedos surgió una luz brillante, pulsante. La luz me absorbió. Me arrastró hacia la oscuridad. Sentí que mi mente se desvanecía, que mis recuerdos se borraban. Desperté en mi habitación de la posada. El sol brillaba a través de la ventana. Todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Algo en mí. No me recordaba lo que había sucedido la noche anterior. No recordaba el diario de E. No recordaba la figura en la plaza del pueblo. No recordaba nada. Silas entró en la habitación con una sonrisa. Buenos días, Daniel, dijo. Le preparé su desayuno. ¿Ya olvidó su historia? Abengood es un lugar tranquilo, ¿verdad? Un lugar donde la gente vive una vida sencilla. Un lugar donde olvidan. Miré mis manos. Estaban vacías. Mi mente estaba en blanco. Había caído en la trampa. Había olvidado. Y ahora, era uno más de los habitantes de Abengood. Uno más atrapado en la quietud. Uno más destinado a desaparecer sin dejar rastro. La niebla se hizo más densa. El farol parpadeó por última vez. Y Abengood, una vez más, se sumió en el silencio. Un silencio profundo, eterno. Un silencio que guardaba un secreto. Un secreto que nadie recordaría. La foto de Martha Elmsworth seguía en mi bolsillo. Un recordatorio de lo que había sido. Un recordatorio de lo que había perdido. Un recordatorio de que, en Abengood, la verdad siempre se olvida. Pero la imagen de Martha, esa persistía. No podía sacarla de mi cabeza. La mirada perdida en sus ojos, la expresión de una vida interrumpida. Algo no encajaba. Si Abengood era tan tranquilo como decían, ¿por qué la gente desaparecía? ¿Por qué tanta gente parecía vivir con miedo? Decidí investigar más a fondo la iglesia. Padre Michael no me había dicho toda la verdad. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Regresé al atardecer, cuando la quietud comenzaba a asentarse. La iglesia parecía aún más imponente bajo la luz mortecina. La niebla se arremolinaba alrededor de sus muros, creando formas fantasmagóricas. Entré con cuidado, esperando encontrar al padre Michael. Pero no había nadie. La iglesia estaba vacía, silenciosa, excepto por el sonido de mis propios pasos resonando en las paredes de piedra. Me dirigí al altar. Allí, escondido detrás de un tapiz polvoriento, encontré una puerta. Una puerta que no había visto antes. La abrí con cautela, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Dudé por un momento. ¿Debía bajar? ¿Qué me esperaba abajo? La curiosidad, y quizás una pizca de locura, me impulsaron a seguir adelante. La escalera era estrecha y empinada. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendía. Después de varios minutos, llegué al final. Me encontré en una cámara subterránea. Un lugar frío, húmedo y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes. En el centro de la cámara había un altar de piedra. Y sobre el altar, había un libro. Un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, similar al diario de E. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban escritas en el mismo idioma desconocido que había escuchado en la plaza del pueblo. Pero esta vez, pude entender algunas palabras. Palabras que me helaron la sangre. Hablaban de una entidad ancestral, una fuerza cósmica que se alimentaba de la memoria. Una entidad que había sido invocada a Abengood hace siglos por un grupo de cultistas.
La tormenta de 1888 no había sido una tormenta natural. Había sido un ritual. Un sacrificio. Los cultistas habían intentado ofrecer a la entidad a la mitad de la población de Abengood, esperando obtener poder y conocimiento. Pero el ritual había fallado. La entidad no pudo ser controlada. Se había liberado, comenzando a consumir la memoria de las personas, borrando su existencia. La quietud no era un fenómeno meteorológico. Era la entidad, silenciando el mundo, robando los recuerdos. Las desapariciones no eran accidentes. Eran la entidad llevándose a la gente, borrándolos de la realidad. Entendí entonces el significado de la última palabra del diario de olvidar. No era una advertencia. Era un decreto. La entidad quería que olvidáramos. Quería borrar la historia de Abengood, para que pudiera seguir alimentándose sin ser detectada. De repente, escuché un ruido. Un crujido. Una respiración. Me giré rápidamente, buscando la fuente del sonido. Vi una sombra moviéndose en el rincón de la cámara. Una sombra alta, delgada, familiar. Era la figura que había visto en la plaza del pueblo. Pero esta vez, podía ver sus rasgos. Era un rostro sin rostro. Una máscara de vacío. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia mí. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Intenté resistir, pero era inútil. La figura me agarró del brazo, y de su mano surgió una luz brillante, pulsante. La luz me absorbió. Me arrastró hacia la oscuridad. Sentí que mi mente se desvanecía, que mis recuerdos se borraban. Luché con todas mis fuerzas, intentando aferrarme a algo, a cualquier cosa. Pero era demasiado tarde. Estaba siendo consumido. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recordé la foto de Martha Ellsworth. La agarré con fuerza, aferrándome a su imagen, a su rostro, a su historia. La foto brilló con una luz tenue, repeliendo la oscuridad. La figura retrocedió, siseando de frustración. La luz de la foto me dio una oportunidad. Logré liberarme de su agarre y correr hacia la escalera. Subí lo más rápido que pude, sintiendo la presencia de la figura pisándome los talones. Finalmente, llegué a la iglesia. Salí corriendo hacia la plaza del pueblo, sintiendo el aire fresco en mi rostro. La quietud se había levantado. La niebla se había disipado. El sol brillaba en el cielo. Abengood parecía normal. Pero yo sabía la verdad. Sabía el secreto que se escondía detrás de su aparente tranquilidad. Y sabía que tenía que contarlo. Tenía que advertir al mundo. Tenía que encontrar una manera de detener a la entidad antes de que consumiera a todos. Pero, ¿quién me creería? ¿Quién creería la historia de un hombre que había visto lo que yo había visto? ¿Un hombre que había estado al borde de la locura? ¿Un hombre que, a pesar de todo, todavía recordaba? La foto de Marta seguía en mi mano. Un recordatorio de lo que estaba en juego. Un recordatorio de por qué no podía rendirme. Miré a mi alrededor, buscando una señal, una esperanza. Entonces, vi algo. En la ventana de la posada, el ciervo dormido, Silas me observaba. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. ¿Estaban llenos de esperanza? ¿Reconocimiento? Silas levantó la mano y me hizo un gesto. Un gesto que me indicó que lo siguiera. Dudé por un momento. ¿Podía confiar en él? ¿O era otra trampa? Pero no tenía otra opción. Tenía que arriesgarme. Me dirigí hacia la posada, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Abengood todavía guardaba secretos. Pero ahora, quizás, tenía una oportunidad de desvelarlos.